Los suelos de mármol de Montgomery Industries brillaban bajo lámparas de cristal que valían más que las casas de la mayoría de la gente. Pero Emma Montgomery, de 12 años, no podía oír el eco de sus zapatos de diseño al caminar sobre ellos. No podía oír nada en absoluto. Nacida en un mundo de riqueza inconmensurable, la hija del multimillonario tecnológico Richard Montgomery tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que más deseaba. Mientras otros niños de su edad se reían de los chistes y cantaban sus canciones favoritas, Emma vivía en un silencio perpetuo, observando el movimiento de los labios e intentando descifrar un mundo que parecía existir detrás de un cristal insonorizado. Su padre había gastado millones buscando respuestas. Los mejores otorrinolaringólogos de Suiza, procedimientos revolucionarios en Tokio, tratamientos experimentales en Boston, nada funcionaba. La sordera de Emma no era del tipo que se podía solucionar con implantes cocleares. Era neurológica, compleja, algo que hacía que incluso los médicos más brillantes sacudieran la cabeza con mirada de disculpa. Finalmente, Richard Montgomery hizo lo que hacen los hombres poderosos cuando se enfrentan a problemas que no pueden resolver. Se sumergió aún más en su trabajo, construyendo torres que tocaban el cielo, mientras su hija se sentaba en su ático, atrapada en su torre de silencio. Emma asistía a la Academia Montgomery, una escuela privada que su padre había financiado generosamente. Tenía tutores, intérpretes y todas las comodidades que la riqueza podía proporcionar. Pero las comodidades no son lo mismo que la comprensión, y la tecnología no puede sustituir a la conexión humana genuina. La mayoría de sus compañeros de clase la trataban como a una muñeca de porcelana, hermosa, cara y demasiado delicada para jugar con ella. Sonreían educadamente, hablaban despacio cuando se dirigían a ella y luego se volvían entre ellos con conversaciones en las que ella nunca podía participar. Emma había aprendido a leer su lenguaje corporal lo suficientemente bien como para saber cuándo se reían de ella en lugar de con ella. Había un lugar en la escuela donde Emma se sentía casi en paz, la antigua biblioteca del ala este, mientras que el edificio principal había sido renovado con el dinero de su padre, con paredes de cristal y pantallas táctiles. La biblioteca permanecía inalterada, llena de mesas de madera desgastadas y libros que olían a vainilla y tomillo. Fue allí, un martes por la tarde de octubre, donde la vida de Emma cambió para siempre. Estaba sentada junto a la ventana, observando cómo la lluvia resbalaba por el cristal, cuando se fijó en él. El conserje era un hombre mayor, de unos 60 años, con las manos curtidas por décadas de trabajo y los ojos arrugados en las comisuras. Lo había visto antes. Por supuesto, llevaba años trabajando en la escuela, pero, como le pasa a la mayoría de la gente con los conserjes, nunca lo había mirado realmente. En su placa ponía Miguel. Miguel empujaba su carrito de limpieza junto a su mesa cuando se detuvo. Emma sintió la vibración de las ruedas del carrito cesando en el suelo. Levantó la vista, esperando que siguiera adelante, pero en lugar de eso él le sonrió, no con la sonrisa compasiva a la que estaba acostumbrada, ni con la mueca incómoda de alguien que no sabe cómo interactuar con ella. Era una sonrisa genuina, cálida como la luz del sol en verano. Dejó la fregona y metió la mano en el bolsillo de la camisa. Emma observó con curiosidad cómo sacaba una pequeña armónica gastada. Estaba rayada y abollada. El baño de plata se había desgastado en algunos lugares, dejando al descubierto el latón que había debajo. No se parecía en nada a los costosos instrumentos de la sala de música de la escuela. Miguel la levantó y aunque Emma no podía oír sus palabras, entendió por sus gestos que le preguntaba si había visto alguna antes, y ella asintió con la cabeza. Su padre había contratado una vez a un músico famoso para que tocara para ella, con la esperanza de que algo pudiera romper su silencio. No había funcionado. Emma le respondió a Miguel con señas, formando lentamente las formas con las manos, sin esperar que él la entendiera. No puedo oírlo. Lo que sucedió a continuación la sorprendió. Miguel le respondió con señas, con movimientos fluidos y prácticos. Lo sé, pero tal vez puedas sentirlo. Emma abrió mucho los ojos. ¿Cómo es que un conserje sabía lenguaje de señas?
Miguel acercó una silla y se sentó frente a ella. Colocó la armónica suavemente contra su mano, con la palma de la mano apoyada sobre su superficie. Entonces comenzó a tocar. Emma no podía oír la música, pero la sentía. Las vibraciones viajaban a través del metal hasta su palma, su antebrazo, resonando en su pecho. Era algo que nunca había experimentado. Las vibraciones cambiaban de ritmo e intensidad, contando una historia que ella podía sentir en sus huesos. Las lágrimas corrían por el rostro de Emma antes de que se diera cuenta de que estaba llorando. Miguel dejó de tocar y también se secó los ojos. Le dijo en lenguaje de signos, la música no es solo sonido, es sentimiento, es alma. No te has perdido tanto como crees. Durante las semanas siguientes, Emma se encontró volviendo a ese rincón de la biblioteca todos los días después de clase. Miguel descansaba allí y juntos exploraban el mundo de las vibraciones y los sentimientos. Él le enseñó a colocar las manos sobre el viejo piano de la biblioteca mientras él tocaba, para sentir la diferencia entre los acordes mayores y menores a través de la madera. Trajo un pequeño tambor y le permitió sentir los ritmos de diferentes culturas, el pulso rápido del flamenco, el latido constante de los tambores africanos, los complejos patrones de la samba brasileña. Pero más que música, Miguel le dio a Emma algo que nunca había tenido. Alguien que no la veía como una discapacidad o una tragedia, sino como una persona completa capaz de experimentar la alegría a su manera única. Le contaba historias en lenguaje de signos sobre su infancia en México, sobre su propia hija, que había muerto joven de cáncer, sobre cómo la música le había salvado de la desesperación. Había aprendido el lenguaje de signos para su hija durante su enfermedad, cuando los tratamientos la habían dejado demasiado débil para hablar. Ella me enseñó, dijo Miguel en lenguaje de signos, que las limitaciones solo son muros si decidimos no escalarlos. Emma empezó a cambiar. Caminaba más erguida por los pasillos. Cuando sus compañeros la excluían de las conversaciones, en lugar de encerrarse en sí misma, sacaba el pequeño cuaderno que Miguel le había dado y escribía chistes, observaciones, preguntas. Algunos estudiantes seguían ignorándola, pero otros comenzaron a responderle. Encantada por su nueva confianza, se unió al club de arte, donde la comunicación se producía a través del color y la forma en lugar del sonido. Descubrió que tenía un don para la pintura, creando representaciones visuales de las vibraciones que sentía, traduciendo la música de Miguel en colores arremolinados y trazos audaces. Un día Emma llegó a la biblioteca y encontró a Miguel con aspecto preocupado. Estaba sentado en su mesa habitual, sin su carrito de limpieza a la vista. Cuando Emma le preguntó qué le pasaba, él le explicó que la junta escolar había decidido externalizar los servicios de limpieza para ahorrar dinero. A pesar de sus 20 años de servicio, Miguel iba a ser despedido. Su último día sería el viernes. Emma sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Por primera vez en su vida, sintió la necesidad feroz y ardiente de luchar por algo, por alguien. Esa noche, hizo algo que nunca había hecho antes. Llamó a la puerta de la oficina de su padre y esperó a que levantara la vista de su ordenador portátil. Richard Montgomery apenas la miró, firmando distraídamente. «¿Qué pasa, cariño? Tengo una conferencia telefónica en 10 minutos». Emma se acercó a su escritorio y cerró el portátil. La cara de su padre reflejó sorpresa. Nunca antes se había revelado. Con movimientos apasionados, casi airados, le hizo una seña. «Hay un conserje en la escuela llamado Miguel. Lo van a despedir. Tienes que impedirlo». Su padre frunció el ceño. «Emma, yo no interfiero en las decisiones de personal de la escuela. Eso no es apropiado. Has donado 12 millones de dólares a esa escuela». Emma le respondió con gestos, con las manos crispadas por la emoción. «Creo que eso da derecho a cierta adecuación. Miguel es la única persona allí que realmente me ha visto. El único que me enseñó que ser sorda no significa ser vacía. Si dejas que lo despidan, me estás diciendo que las personas solo importan si son ricas o importantes. ¿Es eso lo que crees, Richard?» Montgomery miró fijamente a su hija. La miró de verdad por primera vez en meses. ¿Cuándo se había vuelto tan apasionada, tan elocuente, tan feroz?
Se dio cuenta con un sentimiento de culpa de que había estado tan ocupado construyendo su imperio que se había perdido ver cómo su hija se construía a sí misma. «Háblame de él», le pidió Richard en lenguaje de signos. Emma lo hizo. Le contó a su padre todo sobre la armónica, el piano, la batería, las historias, la confianza que Miguel le había dado. Le mostró sus pinturas y le explicó cómo cada una representaba una pieza musical diferente. Miguel la había ayudado a sentir. Le habló de la hija de Miguel, de su amabilidad, de cómo un hombre con tan poco le había dado tanto. Ese viernes, Miguel estaba limpiando su pequeño casillero cuando Richard Montgomery entró en la oficina del conserje. Miguel reconoció al multimillonario de inmediato, como todos, y se enderezó. Inseguro, Richard le tendió la mano. «Señor Herrera, soy Richard Montgomery. He oído que ha estado enseñando a mi hija». Miguel le estrechó la mano, confundido. «No quería ofenderle, señor. Emma y yo solo. Usted le dio algo que yo no pude darle». Richard le interrumpió con la voz cargada de emoción. «Usted le dio alegría, le dio confianza, le dio el mundo, solo que en un idioma diferente». Hizo una pausa para recomponerse. «Estoy creando un nuevo puesto en Montgomery Industries, director de programas comunitarios de arte y accesibilidad. El trabajo es suyo si lo quiere. Desarrollará programas que utilicen la música, el arte y la vibración para ayudar a los niños sordos y con problemas de audición a experimentar la creatividad. Beneficios completos, salario de 6 cifras y su propio departamento». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. «Señor, soy conserje. No tengo cualificaciones. Tienes la única cualificación que importa». Richard dijo, «Tienes corazón. Todo lo demás te lo podemos enseñar». 3 meses después, el Centro Montgomery para las Artes Sensoriales abrió sus puertas. Miguel estaba en el vestíbulo, ahora vestido con un traje en lugar de su uniforme de conserje, cuando llegó el primer grupo de niños sordos para la ceremonia de inauguración. Emma también estaba allí, de pie junto a un piano especialmente diseñado que mostraba las vibraciones de cada nota mediante luces de colores y retroalimentación táctil. Mientras Miguel tocaba su gastada armónica para el público reunido, algunos que podían oírla, muchos que solo podían sentirla, Emma pintaba. Su pincel se movía al ritmo de las vibraciones que sentía a través del suelo, creando una obra maestra que traducía el sonido en visión, el aislamiento en conexión, el silencio en sinfonía. Richard Montgomery observaba a su hija y finalmente comprendía lo que había estado demasiado ocupado para ver, que la mayor riqueza no se mide en dólares, edificios o poder. Se mide en momentos de conexión humana genuina, en el valor de ver a las personas tal y como son realmente, en la voluntad de aprender que hay muchas formas de experimentar el mundo, todas ellas válidas, todas ellas hermosas. Emma miró a su padre y sonrió. Luego volvió a su lienzo. No necesitaba oír los aplausos que llenaban la sala. Podía sentirlos en las vibraciones del suelo, en las lágrimas de la gente, en la cálida mano de un antiguo conserje que le había enseñado la lección más importante de todas, que ser diferente no es lo mismo que ser menos, y que, a veces, los regalos más profundos provienen de los lugares más inesperados.